Entonces, frente al tema de devoluciones y compensaciones, pues lo primero es, hay que definir el término devolución, compensación e imputación para tener claridad, ¿cierto? Cuando hablamos de devolución, estamos hablando de el reintegro de dinero correspondiente a un saldo a favor, ¿cierto? Presentado en una declaración de renta o en situaciones especiales de renta o de IVA, ¿cierto? Como en el caso del IVA, ¿cierto? Sin tener usted saldo a favor, le pueden en situaciones especiales devolver dinero directamente o cuando se trate del pago de lo no debido o pago en exceso, que simplemente es que usted solicita el pago efectivo de esos dineros al cual tiene derecho, ¿cierto? Cuando hablamos de compensación, pues significa, es una especie de cruce de cuentas, ¿sí? O sea, que usted tiene un saldo a favor en un tipo de declaración y en otro tipo de obligación o declaración tiene un valor a pagar, ¿cierto? Entonces, la compensación es hacer el cruce de ese saldo a favor con ese saldo a pagar. Por ejemplo, si usted tiene un saldo a favor en su declaración de renta y tiene un saldo a pagar en su declaración de IVA, ¿cierto? Pues usted puede solicitar la compensación del saldo a favor de renta para que con ese saldo a favor usted entre a pagar el valor que tiene pendiente de pago en su declaración de IVA. Y cuando hablamos de imputación, ¿cierto? Es simplemente arrastrar su saldo a favor hacia la declaración siguiente del mismo impuesto, ¿cierto? Para que ese saldo a favor sea tenido en cuenta en su próxima declaración, ¿cierto? Entonces, esos son los tres conceptos para tener claridad. Hoy vamos a hablar es de devoluciones y compensaciones. El marco jurídico donde ustedes encuentran toda la información respecto a devoluciones y compensaciones, pues están en el Estatuto Tributario, en los artículos 815, 816 y entre los artículos 850 y el 865. Y si ustedes van al decreto único tributario, pues ustedes van a encontrar en estos artículos que están aquí 1.6.1.1.19 hasta el 29, todo lo relacionado con devoluciones y compensaciones. ¿Quién puede solicitar un saldo, una devolución? ¿Sí? Entonces, si usted tiene un saldo a favor en cualquier tipo de declaración, entonces usted puede solicitar que le reintegren o compensen ese saldo a favor. ¿Sí? Entonces, y en cualquier tipo de declaración, ya sea nacional o territorial, ¿cierto? Porque si usted tiene, por ejemplo, un saldo a favor en la declaración de industria y comercio, pues usted puede solicitar que ese saldo a favor le sea reintegrado, o sea, le sea devuelto. O en impuestos nacionales también, si usted tiene un saldo a favor en renta o un saldo a favor en IVA, pues lógicamente usted puede solicitar. Entonces, cualquier saldo a favor tiene derecho a ser devuelto. Lo otro es qué valor usted puede solicitar en devolución, porque no solamente es tener el saldo a favor, sino que también hay que mirar si ese saldo a favor es susceptible de, lógicamente, de que le sea devuelto, que eso lo vamos a mirar más adelante. También usted puede solicitar su devolución en pago en exceso o de lo no debido, ¿cierto? ¿Qué es pago en exceso? Pues simplemente que usted pagó más de lo que debió pagar. ¿Cómo así? Que su declaración de renta le dio 5 millones de pesos, ¿cierto? A pagar. Y usted equivocadamente pagó 10 millones de pesos, significa que pagó en exceso. Y el pago de lo no debido es que usted ha pagado un impuesto, una tasa o una contribución que no debía pagar por error o por el tema que haya sido, usted lo pagó y no estaba obligado a pagar. Entonces, en ese caso es el pago de lo no debido. Y los casos especiales, pues los casos especiales son que eso no son ni un saldo a favor, ni tampoco
el pago de lo no debido. En este caso, los casos especiales que son, es el IVA de los turistas, ¿cierto? De los turistas, lógicamente, extranjeros que vienen aquí a Colombia. Entonces, ellos tienen derecho a solicitar el IVA que pagan en su viaje de turismo. Los constructores de vivienda de interés social, ¿cierto? Cuando ellos están construyendo estas viviendas de interés social, pues ellos tienen derecho a que se les devuelva el IVA que eh, han consumido para la construcción de las viviendas de interés social. Las universidades públicas, todos los IVAs que ellos les cobran también pueden ser solicitados en devolución, y los organismos diplomáticos o organismos internacionales aquí establecidos en Colombia, todos esos IVAs que pagan, ¿cierto?, en desarrollo de su actividad consular, pues entonces tienen derecho a que le devuelvan esos valores. Término para solicitar la devolución, o sea, yo qué plazo tengo para poder solicitar la devolución. Entonces, frente a los saldos a favor, o sea, a las declaraciones que presentan un saldo a favor, usted tiene un término de 2 años a partir del vencimiento para declarar, ¿cierto? Entonces puede solicitar el saldo que se lo reintegren o que se compense. Y frente al pago de lo no debido, los pagos en exceso, entonces, pues lógicamente usted tiene un plazo de 5 años para poder solicitar en devolución. ¿Qué pasa con si usted se deja vencer ese término? Pues lógicamente ya no puede solicitar que le devuelvan o que le compensen ese saldo a favor o ese pago en exceso o de lo no debido. ¿Cuál es el proceso que está vigente en este momento para solicitar devolución o compensación, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es, se radica la solicitud de devolución. Frente a impuestos nacionales, este proceso ya se debe hacer 100% virtual, ¿cierto? Ya no se necesita ningún proceso presencial, todo se hace a través de la plataforma de la DIAN. La DIAN tiene, en teoría, tiene 15 días para que analice su solicitud de devolución y si cumple con los requisitos, lo admita, y si incumple algún requisito, lo inadmita o lo rechace dependiendo del tipo de, del tipo de error que se haya cometido en la solicitud. Y ahora vamos a aclarar un poco más en qué consisten estos 15 días, ¿cierto? Porque lógicamente el proceso automatizado o abreviado que ya cambió, pues lógicamente hace de que en teoría ellos todavía tienen los 15 días, pero lógicamente también tienen que apurar el ritmo para que no les vaya a incumplir con el pago efectivo también en 15 días, y vamos ahorita más a hablar de ese tema, ¿cierto? Entonces, primero se radica. La DIAN tiene 15 días para admitir o inadmitir la solicitud de devolución, ¿cierto? Si se inadmite la devolución, entonces usted tiene derecho dentro de los 30 días siguientes lógicamente, subsanar el error, ¿sí? Y volver a solicitar la devolución, ¿cierto? Entonces, 30 días para solicitar o iniciar un nuevo proceso de devolución. Si usted le rechazaron la solicitud, pues significa de que ya no puede solicitar la devolución, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre inadmisión de la solicitud o rechazo de la solicitud? Se inadmite cuando el error que usted cometió en la solicitud, usted lo puede subsanar, o sea, que puede corregir. Entonces, cuando usted puede subsanar o corregir el error que cometió, ¿sí? Pues entonces se lo inadmiten para darle la oportunidad que entre los 30 días siguientes usted pueda solicitar, corregir el error y solicitar nuevamente la devolución. Pero la solicitud se rechaza
cuando el error que usted ha cometido pues no es subsanable. Entonces ya vamos a mirar cuáles son los motivos en los cuales usted le deben rechazar la solicitud de devolución. El término para que la administración tributaria le reintegre o le haga efectiva la devolución o compensación. Entonces, esto es nuevo. Inicialmente salió un decreto donde por el proceso de emergencia sanitaria y económica que vive el país, dejó creó la solicitud de devolución abreviada, en la cual establecía que el término efectivo para hacer la devolución era de 15 días hábiles. ¿Sí? Y lógicamente más adelante, en el mes de julio, se modificó el estatuto tributario y quedó ya establecido de que el término para esa solicitud es de 15 días hábiles. O sea, que antes se tenía un tiempo de 50 días, ahora son 15 días hábiles. Pero hay que hacer claridad en que también el tiempo que tiene la administración tributaria para inadmitir o rechazar es de los mismos 15 días. O sea, eso significa, ¿sí?, de que la administración tributaria tiene que acelerar el proceso, ¿cierto? Y tener mucho más antes la decisión de inadmisión o de rechazo, porque no puede decir que el mismo 15 días, en el número 15, le admiten la devolución y de una vez tengan que devolverle, porque lógicamente tendrán que hacer un estudio para definir si la persona es de riesgo alto o no para la DIAN, y los tiempos de los 15 días a partir de la radicación de la devolución, pues lógicamente hay que cumplirlos, ¿cierto? Ahora, dentro de la normativa que quedó vigente y que está pendiente de revisión por parte de la Corte Constitucional, porque lógicamente ha sido un decreto que ha modificado de manera permanente el Estatuto Tributario, entonces la Corte Constitucional va a decidir sobre su constitucionalidad, ¿cierto? Si es posible que el presidente de la República pueda modificar de manera permanente el estatuto tributario, entonces vamos a mirar a ver qué pasa, ¿cierto? Con eso, cuando llegue el momento, ¿cierto? Hoy, saliéndonos un poquito del tema, hoy salió la inconstitucionalidad del impuesto solidario, ¿cierto? Los que se le hacía a aquellos sueldos de más de 10 millones de pesos que declararon como inconstitucional, como inexequible, entonces hay que mirar qué efectos trae eso. Volviendo a nuestro tema de devolución, dentro del proceso para devolver de manera automatizada a los 15 días hábiles, el contribuyente tiene que tener una calificación de que no sea de riesgo alto para la DIAN, ¿sí? Pero ese término de riesgo alto para la DIAN, pues todavía no se ha definido de manera jurídica y legal frente a la DIAN, ¿sí? Pero dentro de los procesos que ya se han hecho efectivos de devoluciones abreviadas, pues lógicamente lo que la DIAN está mirando de una manera muy rápida es que sea un cliente, un buen cliente, o sea, un buen contribuyente que no esté en mora en el pago de sus impuestos, ¿cierto? Que haya presentado normalmente y venga cumpliendo con sus obligaciones sustanciales y formales, y que lógicamente ellos hacen un estudio muy rápido, ¿cierto?, sobre el proceso, sobre la calidad de cliente y la posible información que tenga de cruces con información de terceros, o sea, con información exógena. Para ellos definir si el contribuyente es de alto riesgo o no y que pueda operar la devolución en los 15 días hábiles. Antes el proceso estaba que debía hacerse una investigación previa para mirar la viabilidad. Entonces, en el proceso abreviado, esa investigación previa para aquellos que califiquen como que no son de riesgo alto, pues lógicamente ese proceso de devolución abreviado, pues no va. Solamente va
para los que se califiquen como riesgo alto. Entonces, los que estén calificados, los que se haga la solicitud de devolución y la DIAN decida que el contribuyente es de riesgo alto, pues entonces van al proceso que se tenía vigente antes del proceso abreviado, y es que la devolución se hará con 50 días hábiles, y que lógicamente para hacer dicha devolución pues tendrán que someterse a la investigación previa. Y lógicamente entonces tendremos dos términos. Para los que son calificados como contribuyente que no son de riesgo alto, el término para hacer efectiva la devolución son 15 días hábiles, y para los que se califiquen como riesgo alto, la devolución será dentro de los 50 días hábiles, y esta última tendrá la investigación previa. ¿Cuándo decíamos entonces cuándo se rechaza y cuándo se inadmite? Entonces, la devolución se rechaza. Entonces, ya decíamos, cuando ese error que se cometió no se puede subsanar. Entonces, ¿qué errores no se pueden subsanar? Cuando la solicitud sea extemporánea. O sea, cuando usted presentó su solicitud de devolución después de los 2 años, o sea, ya se venció en término, eso no se puede subsanar, entonces es un motivo de rechazo. Cuando el saldo que usted está solicitando en devolución ya haya sido imputado, devuelto o compensado. O sea, que usted utilizó su saldo para arrastrarlo a otra declaración de del mismo tipo, pero imputado, ¿cierto? O porque ya fue efectivo, ese saldo ya fue devuelto o compensado. Entonces, lógicamente, eso da para rechazo. O si dentro del proceso de los que se califican como riesgo alto, y después de efectuar la investigación previa, resulta de que ese saldo a favor que está solicitando el contribuyente, con todo lo que investigó la administración tributaria, dijo, no, es que usted ya no hay saldo a favor, sino que ante al contrario, usted le da un saldo a pagar. Entonces, lógicamente, eso tampoco es subsanable, y por esos 3 motivos se debe rechazar la solicitud de devolución, ¿cierto? Y cuando se tiene como inadmitida, o cuando se puede inadmitir la solicitud de devolución, entonces cuando se tenga la declaración por no presentada, ¿cierto? Ustedes ya saben cuándo se tiene la declaración por no presentada, cuando la solicitud no cumpla con los requisitos formales, y ahora vamos a ver que son muy pocos los requisitos formales, pero usted cometió un error, como por ejemplo, de que usted le van a pedir un certificado de representación legal, o sea, y el certificado tiene que ser vigente, o sea, que no sea mayor a 30 días. Resulta que el que usted anexó para el proceso tiene ya 35 días, entonces no está cumpliendo con ese requisito. Pero ese requisito usted lo puede subsanar. ¿Cómo? Pues solicitando un nuevo certificado de existencia y representación legal, y lo puede corregir, ¿sí? Entonces, en ese caso, cuando usted comete errores frente a los requisitos formales que son subsanables, pues le van a inadmitir la solicitud de devolución. Cuando la declaración tenga un error aritmético, pues eso se puede subsanar, entonces también le van a admitir. Y cuando se solicite un saldo a favor diferente al declarado, o sea, cuando haya una diferencia entre el valor que usted está solicitando en devolución y el valor del saldo a favor, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues se puede corregir la declaración o se puede corregir la solicitud, y lógicamente es viable subsanar el error, pero se lo van a inadmitir para que usted haga una nueva solicitud de devolución. Requisitos para que usted pueda solicitar devolución de dinero. Entonces, el primer requisito, que la devolución esté dentro de la oportunidad, ¿sí? O sea, que si usted tiene un saldo a favor, la solicitud de devolución lo haga dentro de los 2 años siguientes al vencimiento. O si usted es un saldo en exceso o un pago de lo no debido, dentro de los 5 años. O sea, el requisito es
devolución dentro de la oportunidad. Tener RUT, ¿cierto? Registro único tributario. Y debe estar lógicamente actualizado, ¿cierto? Que el RUT no esté suspendido o que el RUT no esté cancelado, ¿sí? Porque lógicamente, si usted cancela el RUT, pues lógicamente no va a tener RUT. Y debe anexar también el certificado de existencia y representación legal, el cual debe ser actualizado y vigente. Cuando hablamos de vigente, pues estamos hablando es de que no sea superior a 30 días la fecha de expedición, ¿cierto? Estos digamos que son los requisitos generales para cualquier tipo de devolución, ¿cierto? Y hay requisitos especiales. Entonces, si es una declaración de renta, pues entonces lógicamente hay que llenar el formato 010, que este formato es el de la solicitud de la devolución y que se hace en línea. Pueden solicitar un certificado histórico de existencia y representación legal. ¿Cuándo se solicita este certificado histórico? Cuando ha cambiado alguna de las personas que firmaron la declaración y cuando solicitaron la devolución son otras. ¿Cómo así? Por ejemplo, que cuando presentaron la declaración había un representante legal, pero el representante legal lo cambiaron y cuando fueron a solicitar la devolución ya había otro representante legal. Entonces, lógicamente se necesita el histórico para saber que la devolución, la declaración la firmó el que debía firmarla y la devolución la está haciendo el que debe hacerla. Entonces, para eso se pide un certificado de existencia y representación legal histórico, pero solamente en esos casos, ¿cierto? Porque si no ha cambiado el gerente o el representante legal y si está firmado por revisor y no ha cambiado, pues entonces usted no necesita anexar el histórico, sino simplemente el vigente. Y hay que anexar un certificado de que usted tenga una cuenta bancaria y sea el titular, y para eso pues debe llenar el formato 1668 y anexar el certificado bancario de que usted es titular de una cuenta bancaria y lógicamente es ahí donde le van a consignar los dineros. Y también tienen que llenar el formato 1220, ¿cierto? Que este formato se envía como si fuera una información exógena de la misma manera, ¿cierto? Pero este formato, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, lo firma el revisor fiscal, si no, lo firma el contador. Si la persona que está solicitando la devolución no está obligada a llevar contabilidad para efectos fiscales, entonces lógicamente la firma el mismo contribuyente. Y digamos que estos son los requisitos especiales para renta. Y los requisitos especiales para IVA, ¿cierto? Entonces, en este caso, eso sí depende del tipo de contribuyente en IVA. Si es porque es de retenciones, si tiene saldo a favor originadas en retenciones de IVA, o si es productor de bienes exentos. Entonces, dependiendo del tipo de contribuyente, asimismo tendrá que presentar los requisitos adicionales. Entonces, por ejemplo, si le han hecho retenciones de IVA, pues entonces tiene que anexar el formato 1440 que consiste en la relación de las IVAs, las retenciones de IVA que le practicaron, ¿cierto? Todos los contribuyentes que soliciten saldo a favor de IVA, pues tienen que llenar este formato 1439, que es la relación de los impuestos descontables del periodo. ¿Sí? De todos esos impuestos que utilizaron y que les dieron manejo como impuesto descontable de IVA. Y si usted ha aplicado proporcionalidad, ¿cierto? Entonces tendrá que hacer el formato 4 que está establecido en el artículo 490, ¿cierto? Y en el artículo que está establecido, en el formato que está establecido en el artículo 489, y ahorita vamos a ver el ejemplo de estos dos, ¿cierto? Cómo se llena el que señala el artículo 489 y cómo se llena el artículo 490. Este 490 es cómo usted hizo el cálculo de los IVA descontables, ¿cierto? Y este es el de la proporcionalidad,
¿sí? Más adelante vamos a hablar de eso, ¿cierto? Entonces, de una vez, mejor dicho, vamos a hablar. Esto, digamos, es el requisito, los requisitos formales. Ahora, lo más importante dentro de el proceso de devolución de IVA, ¿sí? Es primero cómo se va a subsanar o se va a solicitar el saldo a favor. Y entonces aquí es cómo usted calcula su IVA descontable. Y para que usted le diga cómo calcula el IVA descontable, usted tiene que diligenciar este formulario. 1803 es cálculo de los impuestos descontables, ¿sí? Y el 489, ¿cierto? Es el formulario 1825, ¿sí? Que este es cómo se calcula el IVA, el saldo a favor originado en IVA y que es susceptible de devolución. Porque frente a IVA no es el 100% lo que usted tiene derecho. Puede variar dependiendo de la información o dependiendo del tipo de contribuyente. Entonces, vamos a dar lectura al artículo 490 del Estatuto Tributario. Y en el artículo 490 simplemente se define cuáles son los IVAs a que usted tiene derecho de solicitar como descontables. Recuerde que para calcular el IVA, la declaración de IVA, usted tiene IVA generados, ¿cierto? Que son los IVAs que usted cobra al momento de vender, IVA descontables, ¿cierto? Y que la diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable le da el saldo a pagar del periodo, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la norma, ¿cuáles son los IVAs descontables que usted tiene derecho a manejar lógicamente como descontable? Entonces, el artículo 490 nos dice lo siguiente, textualmente dice, cuando los bienes y servicios que otorgan derecho a descuento se destinen indistintamente a operaciones gravadas, exentas o excluidas del impuesto y no fuere posible establecer su imputación directa a unas y otras, el cómputo de dicho descuento se efectúa en proporción al monto de tales operaciones del periodo fiscal correspondiente, ¿cierto? La inexistencia de operaciones determinará la postergación del cómputo al periodo fiscal siguiente en el que se verifique alguna de ellas. Entonces, este es, digamos, el artículo del Estatuto Tributario donde nos manda a calcular la proporcionalidad del impuesto. ¿Por qué? Si usted tiene ventas grabadas, ventas exentas y ventas excluidas, ¿cierto? Entonces, lógicamente, usted tiene unos gastos comunes que usted no puede decir, no, es que este gasto es única y exclusivamente para las grabadas. O yo utilizo este gasto única y exclusivamente para la producción de bienes exentos. Pues lógicamente, cuando usted no puede hacer eso, o sea, cuando usted no puede imputar ese IVA directamente a un tipo de ingreso, pues entonces usted tiene que aplicar esa proporcionalidad. Ejemplo, en la empresa usted tiene unos vendedores, ¿cierto? Y los vendedores, la empresa les paga su plan de celular, ¿cierto? Y en el plan del celular le están cobrando IVA, ¿cierto? ¿Ese IVA es descontable? Sí. ¿Por qué es descontable? Porque usted requiere de ese aparatico que se llama celular para poder hacer gestión de venta. ¿Sí? O sea, que es un gasto absolutamente necesario para generar el ingreso. ¿Sí? Entonces, ¿usted puede tomar ese IVA como descontable? Sí. Es más, se debe tomar como descontable, porque ese IVA, si usted lo toma como un mayor valor de gasto, ese IVA es no deducible, porque el IVA descontable, el único tratamiento que se le puede dar es como descontable, ¿cierto? Si usted le da
a ese IVA como un mayor valor del gasto, ese IVA es no deducible para el impuesto de renta, ¿cierto? Pero usted dice, no puede decir, no, es que yo este IVA que me cobran el celular lo uso exclusivamente para vender productos grabados. No, porque ahí usted vende grabado, excluido y exento. Entonces, no puede imputar directamente, ¿cierto? Ese IVA a uno de los ingresos. Entonces, tiene que hacer el cálculo que está diciendo el artículo 490 y es cómo se efectúa la proporcionalidad y de esa misma manera usted tiene que llenar un formulario, ¿cierto? Que ahorita vamos a ver cómo se calcula. Entonces, el artículo 490 nos dice claramente que cuando nosotros tenemos operaciones grabadas, exentas o excluidas, y que usted no puede establecer la imputación directa de los IVA descontables, ¿cierto? Entonces, pues lógicamente, usted de esos IVAs que no puede hacer la imputación, usted tiene que calcular una proporcionalidad, ¿cierto? Y simplemente que dice que cómo se calcula, pues se efectuará en proporción al monto de tales operaciones en cada periodo fiscal. Ejemplo, usted tiene, digamos, una cultivo de pescado, ¿cierto? Y usted compra el alimento para el pescado, ¿cierto? Y ese alimento para pescado tiene IVA, por decirlo de esa manera. Y resulta de que ese alimento, pues usted le puede dar una imputación directa. ¿Por qué? Porque ese alimento es un costo, ¿cierto? Y usted, ese IVA es descontable porque está directamente ligado con una actividad exenta que es la producción de ese pescado. Entonces, ese no se le aplica proporcionalidad. Pero el ejemplo que yo les daba del celular, ¿cierto? Porque ese celular se utiliza para vender todo tipo de, de ingresos, ¿sí? De productos dentro de esos podrán tener productos excluidos. Entonces, en ese caso, es cuando usted tiene que aplicar la proporcionalidad. Y cuando vaya a solicitar la devolución, tiene que llenar este formulario, que es el formulario 1803. Entonces vamos a aprender cómo se, digamos, cómo de alguna manera se calcula la proporcionalidad, que me imagino que ustedes cuando vieron cuando vieron, perdón, en IVA en base gravables, pues aprendieron a hacerlo, pero vamos a recordarlo, ¿cierto? Vamos a recordarlo. Entonces, vamos a grabar esta información en Excel, que este es el cuadrito que ustedes van a encontrar en el formulario 1803. Entonces vamos a copiar aquí este cuadro. Listo. Igual de la misma manera. Listo. El cuadro nos dice, nos pide la siguiente información. Alto, estar alto, listo. Entonces, recuerden la diferencia entre un ingreso excluido de un exento, ¿cierto? Entonces, las operaciones grabadas con el IVA son las que tienen tarifa, del 19, del 5 o las tarifas diferenciales. Las operaciones exentas, pues ustedes ya saben cuáles son operaciones exentas, significa de que están grabadas a tarifa cero. Y las operaciones excluidas significan de que no están grabadas, ¿sí? No están grabadas. Adicionalmente, ustedes pueden tener otros ingresos que no tienen nada que ver, ¿cierto? Con el IVA, ¿sí? Entonces, esos ingresos en el formulario, pues vamos a mirar, aquí está el formulario, mírelo, aquí está. Entonces, dicen operaciones no grabadas. Entonces, cuando se trata de estas operaciones no grabadas, o sea, que no tienen nada que ver con IVA, pues ese tipo de ingresos no lo vamos a tener en cuenta dentro del formulario, como por ejemplo, rendimiento financiero. Ustedes tuvieron interés. ¿Eso qué tiene que ver con el IVA? Nada. Que ustedes tuvieron un dividendo, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver con el IVA? Nada, un ingreso no grabado. Que de pronto usted tuviera una recuperación de deterioro,
¿Cierto? ¿Qué tiene que ver con el IVA? Nada, pero son ingresos que tienen que declarar en su declaración de IVA, pero que no va a afectar para nada su cálculo de IVA por pagar y mucho menos para el IVA descontable. Entonces vamos a decir que este contribuyente tuvo en el periodo, en el bimestre, tuvo ventas grabadas por el orden de 230 millones, ¿cierto? Ventas grabadas por el orden de 230 millones. Que tuvo operaciones exentas, o sea, que él es productor de bienes exentos o exportador. ¿Sí? Entonces vamos a decir que dentro de las ventas exentas tuvo 320 millones de ingresos, ¿cierto? Y entonces, y que tiene ventas excluidas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que tuvo ventas excluidas por el orden de 198 millones de pesos. Y vamos a decir que tuvo ingresos que no tienen nada que ver con el IVA, por ejemplo, que tuvo, por ejemplo, dividendos, rendimiento, etcétera. Venta, activo fijo, lo que sea, de 12 millones de pesos, ¿cierto? ¿Qué significa? Que eso no lo vamos a tener en cuenta para nuestro cálculo. ¿Sí? Entonces sumamos, ¿cierto? La sumatoria de estos tres, de los grabados, de los exentos y de los ingresos excluidos, los ingresos no grabados no los vamos a tener en cuenta. Y ahora tenemos que sacar la proporción de cada uno de ellos. Entonces, aquí, ¿cómo lo hacemos? Entonces, cogemos el ingreso grabado dividido el total de ingresos, ¿cierto? O sea, significa de que este tiene un 30,75%. Significa de que del total de ingresos que tienen que ver con el IVA, los ingresos grabados equivalen a 30,75. Después dice que tiene operaciones exentas. ¿Cuánto? Entonces cojo la operación exenta y divido por el total de ingresos, o sea que tiene las operaciones exentas equivalen al 42,78%. Y las operaciones excluidas, entonces esto dividido el total de ingresos, entonces equivalen a un 26,47%. O sea que la sumatoria de esto, pues lógicamente me tiene que dar el 100%. ¿Sí? 100%. Ahí lo que hemos hecho es simplemente calcular los porcentajes en que participan cada uno de los tipos de ingresos que tienen que ver con el IVA. Ahora, vamos a calcular el IVA descontable, ¿cierto? Vamos a calcular el IVA descontable. Y eso lo tendrán que hacer ustedes en todos los periodos cuando ustedes declaren IVA, ¿cierto? Entonces usted tiene el total de IVA descontable, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los totales? Pero entonces, en esta orden de ideas, usted tiene que, lógicamente, este es el cálculo de la proporcionalidad, ¿sí? Aquí el formulario le pide el IVA causado en bienes y servicios, o sea, todos los tipos de IVA, ¿cierto? Todos los tipos de IVA. Entonces, ustedes tienen que tener unos IVAs que son directos, ¿cierto? Que prácticamente esos IVAs directos son los IVAs de los costos, ¿cierto? Los IVAs de los costos. Y unos IVAs que yo particularmente los llamo comunes. O sea, yo tengo en mi empresa IVAs directos e IVAs comunes. Los IVAs directos son los IVAs de los costos, los cuales yo puedo imputar directamente al ingreso grabado, ¿cierto? O exento. Y los IVAs comunes son los que no puedo imputar directamente, como por ejemplo lo que decía yo del IVA del celular, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos a decir que en IVA directo, yo tengo, vamos a decir que yo tengo, digamos que sean, vamos a hacer más o menos una cuenta aquí para que nos salga más o menos. Digamos que compré
200 millones de compras, ¿cierto? Entonces, por punto 19, que son 38 millones, y que compré, y que dentro del IVA de las exentas me cobraron, ¿qué? 12 millones, o sea, digamos que tengo en IVA directo 50 millones 820 mil pesos, ¿cierto? Tengo 50 millones 820 mil pesos de IVA directo, ¿cierto? Ahora vamos a mirar cuáles son los IVAs comunes, o sea, los IVAs que utilizo indistintamente para vender tanto productos grabados, tanto productos exentos o tanto productos excluidos. Entonces vamos a decir aquí que voy a tener un IVA común, ¿cierto? Que esos IVAs a mí me suman 2.800.000 pesos, ¿cierto? 2.800.000 pesos de IVAs comunes, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el total de IVA del periodo? De IVAs descausados, IVAs contables causados, ¿sí? Entonces, pues lógicamente tengo estos dos que son los 50 millones de 2.800.000, o sea, en el periodo yo he pagado IVAs o tengo IVAs por valor causados de 53.620.000. O sea, estos 53 millones son los que yo voy a llevar acá, en valor de IVA causado. Eso es el formulario, ¿cierto? 53.620.000. Listo. Ahora me están pidiendo cuál es el valor descontable. O sea, que de estos 53 millones, ¿cuánto puedo yo tomar como IVA descontable? ¿Cierto? Y ese cálculo lo tienen que hacer ustedes cuando van a presentar la declaración. Entonces, dice la norma, el artículo 490 que acabamos de leer, que los IVAs que usted no puede imputarlos directamente, pues le aplica la proporcionalidad. Entonces, para eso hemos calculado esto. ¿Sí? Entonces, este es IVA directo que usted lo imputó directamente al ingreso. Este no le hace proporcionalidad. El que le va a hacer es al IVA común. Entonces, ¿cuántos son el porcentaje de ingresos grabados? Entonces, es este más este, ¿cierto? Entonces, es el 73,53. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? A este IVA común le aplico la proporción, ¿sí? Entonces, IVA descontable, IVA, IVA descontable por IVAs comunes. Entonces, cojo esto y le aplico la proporción, ¿cierto? Que me dio esto. O sea, ¿qué significa esto? Que usted de esos 2.800.000 pesos, ¿cierto? Usted tiene derecho a tomar como descontable 2.058.000. Y como estamos en una declaración, en un formulario, todo tiene que ser en cifras de miles. Entonces, redondear, entonces vamos a decir esto y lo vamos a redondear al 1.000. ¿Cierto? Entonces, al 1.000. Entonces, usted tiene derecho a tomar de estos 2.800.000, va a llegar como IVA descontable, y el otro es el IVA descontable, IVA que va al gasto. Que va al gasto. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es la forma cuál es? Entonces, con los 2.800.000, le resto los 2.059.000, que son los que voy a llamar como IVA descontable. ¿Sí? Entonces, usted va a registrar estos 741.000 pesos como un gasto, porque estos IVAs, 741 no son descontables, sino que son gasto. ¿Sí? O sea que ¿cuánto usted, el IVA descontable del periodo?
Entonces, pues lógicamente coge el IVA directo y le suma el IVA descontable por IVAs comunes. O sea que en el periodo usted tomó como descontable 52.879.000. Entonces aquí, este valor es el que va usted aquí a llevar, ¿cierto? Entonces, de los IVAs que usted tenía causados en el periodo, 52.879.000 llevó como descontable y la diferencia entre esto y esto es IVA que llevó como mayor valor del costo-gasto, ¿cierto? Y de esa manera es que se llena el formulario que les estaba dando. ¿Listo? Eso es cómo se calcula el IVA descontable. Ahora vamos con la siguiente parte y es cómo se calcula el IVA que es susceptible de devolución. ¿Sí? Susceptible de devolución. Entonces, ustedes tienen su declaración de IVA. Yo aquí tengo una declaración de IVA. Esto no es de un productor, pero sí me sirve como para que ustedes miren, calculen y cuando van a solicitar un saldo a favor de IVA, es importante este requisito, ¿cierto? Es importante este requisito. Y es que a usted le da, por ejemplo, un saldo a favor aquí, ¿cierto? Un saldo a favor, ¿sí? Y resulta que ustedes tienen que calcular esto que normalmente uno no lo llena, ¿sí? Pero entonces ustedes tienen que, si usted es una empresa que va a solicitar saldo a favor de IVA, esto tiene que diligenciarse. Y aquí dice, renglón 90, saldo a favor susceptible de devolución o compensación del presente periodo, ¿cierto? Entonces, significa de que, porque aquí le dio un saldo a favor, que le dio 45 millones de pesos. Entonces, hay que calcular de estos 45 millones, cuánto puede solicitar en devolución y cuánto es para imputar, ¿cierto? En el renglón dice saldo a favor susceptible de ser devuelto o compensado a imputar en el siguiente periodo. ¿Qué significa? De que si usted no piensa solicitar en devolución, entonces el saldo susceptible de solicitar en devolución lo lleva aquí en este renglón, ¿cierto? Dice saldo a favor sin derecho a devolución, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre el del saldo a favor y el saldo susceptible, pues será un saldo a favor sin derecho a devolución. Y aquí va a colocar el saldo a favor que usted va a imputar en el periodo siguiente, ¿cierto? Entonces, dependiendo si va a hacer solicitud o no. Hoy vamos a calcular, vamos a aprender a calcular esto, ¿cierto? Aprender a calcular esto. Y sobre todo que es a calcular el saldo a favor susceptible de devolución, ¿sí? Y entonces, para calcular el saldo a favor susceptible de devolución, el 489 nos indica lo siguiente. Se determinará la proporción de los ingresos brutos de operaciones del 481 del total de ingresos calculados como la sumatoria de ingresos grabados más los ingresos. Listo. Después dice que eso ya lo hicimos. ¿Sí? Es el mismo procedimiento anterior. Dice, la proporción o porcentaje así determinado será aplicado al total de impuestos descontables del periodo del impuesto sobre las ventas. La proporción o porcentaje así determinado será aplicado. ¿Sí? Entonces, cogemos y hacemos el cálculo del porcentaje. Ese porcentaje se lo aplicamos dice, el porcentaje determinado se lo aplicamos al total de impuestos descontables. Entonces, ya tenemos calculado el impuesto descontable. Si el valor resultante es superior al saldo a favor, pues lógicamente el valor susceptible de devolución es el saldo a favor. Y si es inferior al saldo, es susceptible de devolución, si es inferior, pues entonces ese valor será el valor inferior que nos dé. ¿Sí? Y nos dicen que tenemos que, es otro de los requisitos, y es llenar este formulario 1825.
¿sí? Que este 1825 no es otra cosa sino cómo se va a calcular el saldo a favor susceptible de devolución. Entonces seguimos con nuestro ejemplo, ¿cierto? Entonces acá vamos a poner, más abajito acá, vamos a poner. Y vamos a terminar el ejemplo que nosotros teníamos. Entonces, en la declaración del bimestre, vamos a tener IVA generado, ¿cierto? Y vamos a tener IVA descontable. Lógicamente la declaración no es tan sencilla, pero para nuestro ejemplo lo vamos a tomar de esa manera para poder hacer nuestro ejemplo. Entonces vamos a decir que el IVA generado que nosotros tenemos en esta declaración va a ser digamos, de 30.628.000. Vamos a decir que el IVA generado fue de 30.628.000. Y ya tenemos el IVA descontable del periodo. El IVA descontable del periodo fue el que calculamos acá, IVA descontable del periodo, ¿cierto? Entonces, en ese caso tenemos un saldo a favor del periodo y vamos a decir que no hay retenciones y vamos a decir que no hay nada de nada, ¿cierto? Porque para no complicar la situación. O ahorita la complicamos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el saldo a favor? Cojo el IVA descontable, le resta el IVA generado y nos da un saldo a favor del periodo de 22.251.000, ¿sí? Que este saldo a favor del periodo iría en el renglón correspondiente, ¿cierto? Que es este renglón, miren. Saldo a favor del periodo fiscal. A ese saldo a favor le imputo el saldo a favor del anterior si hay y retenciones de IVA si las hay, ¿cierto? Y más adelante que se calcularía el saldo a favor susceptible. Entonces vamos a decir que esta es una declaración sencilla. ¿Listo? Entonces, saldo a favor. Ahora vamos a calcular de estos 22.252.000, ¿cuánto tengo yo susceptible de devolución? Entonces, para eso tenemos que hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que por operaciones grabadas, entonces, ¿cuánto fueron las operaciones grabadas del periodo? Pues si yo tengo un IVA generado, pues esto tiene que corresponder al IVA, digamos que fueron operaciones grabadas de 19 millones, o sea, que fueron, este fue el valor, entonces vamos a ver el ingreso. Perdón, aquí ya teníamos un valor de ingresos grabados, ¿cierto? Entonces vamos a hacerlo con base en esta información, o sea, que el IVA generado de esos 230 millones fueron, entonces para no inventarnos, ya teníamos las ventas, entonces el IVA generado, lógicamente, es el IVA que cobramos por nuestras ventas. ¿Cierto? Entonces tenemos un IVA generado de 43 millones. El IVA descontable, 52 millones. O sea que tenemos un saldo a favor del periodo de 9.179.000. ¿Sí? Entonces vamos a mirar de estos 9.179.000 cuánto tengo derecho a solicitar en devolución. Entonces, ingresos por operaciones grabadas, entonces ya lo tenemos acá, que es esto, 230. Ingresos brutos por operaciones del 481, que son las operaciones exentas, los ingresos exentos, que son estos. Total de ingresos brutos, ¿cierto? Entonces, estos ingresos brutos es esto más esto, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora, entonces, eso es lo que nos dice, lógicamente, vamos a calcular esta proporción, ¿cierto? Estamos haciendo este punto. Se determinará la proporción de ingresos brutos por operaciones del 481 de este estatuto, ¿cierto? Del total de los ingresos brutos, calculados como la sumatoria de los ingresos brutos grabados más los ingresos brutos del 481 exentos, ¿cierto? Entonces, dice la proporción, ¿sí?
Entonces, lo que hacemos nosotros es coger los ingresos grabados, ¿sí? Y los ingresos por operaciones exentas. Y vamos a determinar la proporción, ¿cierto? Que dice aquí, proporción de los ingresos del ingreso exento, ¿sí? La proporción del ingreso exento. Entonces, cojo la proporción del ingreso exento es esta. Entonces, esto dividido es, ¿sí? Listo. Proporción del ingreso exento. El 58.18. ¿Sí? Este es el 58.18. Esta es la proporción del ingreso exento. O sea, que del total, ¿cierto? De operaciones grabadas, entre grabadas y exentas, las operaciones exentas equivalen al 58.18. Ahora, ¿cuántos fueron los impuestos descontables del periodo? Pues entonces, los impuestos descontables del periodo, aquí ya los tenemos, que fueron estos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo calculo el valor susceptible de evolución? Entonces, aquí nos dice, la proporción así determinado será aplicado a total de impuestos descontables del periodo del impuesto, ¿cierto? La proporción, ¿sí? La proporción. Entonces, cojo el valor que está aquí, ¿sí? De impuestos descontables y le aplico el 58, ¿sí? Entonces, eso me da 30.765.963 pesos, ¿sí? Ese valor. Ahora, ¿qué hago con este valor? Entonces, me dice aquí, si el valor resultante es superior al saldo a favor, el valor susceptible a devolución será el total del saldo a favor, ¿sí? Entonces, si el valor resultante es superior al saldo a favor, o sea que este valor es superior, entonces, como ese valor es superior, ¿cierto? Entonces, el valor susceptible de devolución es el saldo a favor. Entonces, aquí en el valor susceptible de devolución, yo coloco los 9.179.000 pesos. Y ese será el valor susceptible. Ese es el valor que nosotros podemos solicitar en devolución, ¿sí? Si el valor, dicen, si el valor es inferior, el valor susceptible de devolución será el valor inferior. Entonces vamos a decir, vamos a poner un ejemplo. Entonces significa de que aquí nos dio 8 millones, ¿cierto? Entonces de este 9.179.000, 8 son susceptibles de devolución y el resto, que es 1.179.000, tendrá que ser imputado, ¿cierto? Entonces, en nuestra declaración, aquí llevaremos los 8 millones, haciendo cuentas de que no hay saldo a favor anterior y retenciones de IVA, ¿cierto? Entonces, el saldo a favor susceptible de devolución serán los 8 millones, y el valor a imputar en el siguiente periodo, pues será, este será el 1.179.000, ¿cierto? Ahora, ¿qué valor va usted a imputar? Pues dependiendo si usted piensa solicitar o no en devolución, ¿cierto? Y digamos, esa es la manera en cómo se debe calcular el saldo a favor.